Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Quispe Ramírez, soy psicólogo clínico y miembro del equipo Fortasec que está laborando en el municipio de Naucalpan en el proyecto de Mujeres Constructoras de Paz. Como parte de este proceso, dimos 7 talleres de capacitación a la red y pues el día de hoy, como parte de este esfuerzo, esta actividad de capacitación, pues voy a hablar del tema de violencia familiar y de género. El proyecto está dirigido justamente a la prevención de la violencia familiar y de género, y para ello uno de los objetivos era preparar a un grupo de mujeres de las distintas colonias del municipio de Naucalpan, con estas pláticas y repito, estos talleres de capacitación para que puedan sensibilizarse, analizar y actuar en pro de una cultura de paz, en pro de una cultura de resolución de conflictos en dignidad y respeto entre las personas. Entonces, yo creo que este es un tema medular del proyecto, de nuestro trabajo, y bueno, me gustaría mucho iniciar para que podamos desde esta plataforma poder analizar, espero poder llegar a sus corazones y que podamos juntos analizar este tema que es, como les repito, medular para el proyecto. Primeramente, para hablar del tema de violencia de género o violencia familiar y de género, tenemos que analizar el concepto de género. Y según la ONU, en el 2020, el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades, atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. Es decir, el género es una construcción social, es un acuerdo social de cómo nos debemos hombres y mujeres comportar. En todo caso, no es natural, sino, repito, es un acuerdo social. Lo que pasa en nuestras sociedades, sobre todo en nuestra sociedad latinoamericana, es que se privilegia en este acuerdo social a los hombres, sobre las mujeres. Por ejemplo, en el tema laboral, ¿no? Cuando un hombre y una mujer hacen el mismo trabajo, en ciertos círculos laborales se paga más a un hombre que a una mujer. Y ha habido durante mucho tiempo ciertos aspectos que han sido inclusive violatorios para el derecho humano de mujeres, como por ejemplo conceptos culturales como calladita te ves más bonita. O sea, imaginemos a una mujer pues reprimiendo toda su emocionalidad o no pudiendo estructurar sus palabras, sus pensamientos y sus emociones justamente por este acuerdo. Entonces, para quedar de acuerdo, el género es una construcción social. Bueno, como construcción social se basa en un sistema de creencias culturales, etnia, clase social, edad, credo e ideología política que se asignan a grupos de hombres y de mujeres en general. Eso es cuando estamos hablando de construcción social. Cuando hablamos de un constructo, repito, pues es un sistema de creencias culturales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de pensar o decir de que el hombre es mejor que la mujer porque es más fuerte, o el hombre es más inteligente que la mujer, no. Son construcciones, ideas
que se han generado de generación o que han ido pasando de generación en las distintas culturas, ¿no? O también podemos indicar que estas cosas se aprenden, ¿no? Y se desarrollan en casa, la escuela, el trabajo y la calle. Quiero decir, la familia se retroalimenta de la sociedad general y esta a su vez compone o educa al individuo de acuerdo a esta base de pensamientos o a este cúmulo de pensamientos e ideas que son formativas en el ser humano. Entonces se retroalimenta el individuo de la familia y de la familia de la sociedad y nuevamente la sociedad del individuo, ¿no? En un círculo que va desarrollándose en el tiempo. Entonces esto es cuando hablamos de construcción social, ¿no? Cuando hablamos de construcción social, estamos también hablando desde un pensamiento sistémico, ¿no? El ser humano no es un ser aislado, es un ser en relación todo el tiempo. El ser humano no es una persona que pues no necesite de otro, ¿no? Necesitamos de un otro desde que nacemos. Por ejemplo, ese primer otro es nuestra madre, ¿no? Y en esta relación con mamá, pues va a ser fundamental y formativa justamente para nuestro ser en relación. Entonces, el ser humano por composición o el ser humano por un efecto, o mejor dicho, por una cuestión orgánica, inclusive es un ser gregario. Entonces, pues se alimenta de esta primera sociedad que es la familia y luego esta familia se alimenta pues del constructo social, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que encontramos fuera de la familia? Pues otras instituciones como el Estado, la religión, la política, que en algún sentido refuerzan estas ideas, ¿no? Estas construcciones sociales. Por ejemplo, de que el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, ¿no? Por ejemplo. Es una idea que se refuerza tanto, repito, en los partidos políticos, en las instituciones religiosas, educativas y en las distintas instituciones sociales. Y por supuesto en la familia, y así es como nos educan a hombres y mujeres. El uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otras personas, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte, ¿no? Entonces, el uso intencional de la fuerza ha sido una de las características de nuestra construcción social, ¿no? Nadie quiere verse como menso, nadie quiere verse como tonto. Todos en algún sentido pedimos y clamamos a veces una justicia, pero no una justicia que nos lleve a un estado de paz y de equilibrio, sino más bien una que utilice la fuerza, ¿no? Es muy común que las personas reclamen e inclusive actos fuertes contra alguna u otra amenaza, ¿no? Y que de una vez se acabe esa amenaza, ¿no? Pareciera que a veces es un clamor popular el que nosotros no solamente pidamos a nuestras autoridades que las cosas se resuelvan a rajatabla y a fuerza de caballo, a fuerza de fusil, y que no medie la conversación, que no medie el diálogo. Y pareciera que así en algún sentido estamos nosotros formados, ¿no? Como pidiendo y clamando siempre pues utilizar fuerza bruta, ¿no?
Y pues esto repito, se retroalimenta y esto finalmente no tiene ningún buen fin, ¿no? Sino más bien pues la violencia va generando sistemáticamente o generación tras generación más violencia, ¿no? Porque aquellos que ahora son víctimas van a reclamar en generaciones futuras y se convertirán posiblemente en los perpetradores en las siguientes generaciones. Entonces es muy importante revisar ese aspecto de la idea de la fuerza que está inherente en nuestras sociedades y en nosotros mismos. De hecho, reclamamos, de hecho, en algún sentido, pues damos una idea romántica, ¿no? Al ir a la lucha, a las guerras, con estos sentimientos y pensamientos patrioteros que nos llevan a romantizar, como les digo, el uso de la fuerza. Muy bien, vamos a definir violencia. La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. Para empezar, de cajón, la violencia eh, no es natural. La violencia es aprendida. Eh, lo que sí es natural es la agresión, que es distinta a la violencia. La violencia se basa en un yo soy mejor que tú. Se basa en una idea de que soy mejor porque soy hombre, soy mejor porque estudié, soy mejor porque pertenezco a otra etnia, porque soy blanco o no soy blanco. Se basa en el mejorcismo de que yo vivo en determinado barrio o yo tengo determinada cantidad de cosas y tú no. Entonces, la violencia se basa en una desigualdad donde uno piensa que es mejor que el otro, ¿no? Muchas veces hemos visto cómo las personas ejercen violencia a través, por ejemplo, de el juicio, ¿no? En generaciones anteriores, pues se les juzgaba a las mujeres por ser madres solteras, ¿no? Era un estigma, era una cuestión de deshonra y vergüenza que una mujer no tenga un marido. Y la sociedad, otras mujeres u otros hombres ejercían violencia sobre esta mujer, porque desde este punto de vista moral religioso se sentían mejores que esta madre soltera. Y por el estilo podemos citar muchísimos casos, muchísimos ejemplos, el que derivado de una idea donde yo me siento mejor que el otro, ejerzo distintos tipos de violencia, que pueden ser físicas, que pueden ser verbales, que pueden ser psicológicas, económicas, etcétera. En el tema de la violencia de género, se está hablando de, repito, la violencia del tipo físico, psicológico, ejercido contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual. Eh, es muy común ver, y lo hemos visto en muchos casos en México y sobre todo en Naucalpan con altos índices de violencia de género, pues hombres que maltratan de distintas maneras a sus mujeres por el simple hecho de trabajar o por el simple hecho de que no quieren que trabajen o por simple y sencillamente porque al ser ellos los hombres o el hombre, pues tienen que, por ejemplo, mantener la casa, ¿no? Y al mantener la casa, cuando una mujer sale a trabajar, esta persona se siente menos hombre. O si esta persona se sabe cuidar sola,
pues el hombre a veces ejerce como esta violencia porque no puede protegerla, ¿no? También desde el punto de vista de que porque ya tiene otros hijos, pues ya no es una mujer para esta persona. Entonces, es muy complicada esta situación y muy recurrente lo que yo he podido observar de distintas maneras de cómo es que los hombres ejercemos violencia contra las mujeres por el simple hecho de que aprendimos de que somos mejores, de que somos más fuertes, de que somos más inteligentes. Y eso finalmente, repito, es una construcción, no es una realidad. Si quisiera marcar aquí la diferencia entre violencia y agresión. La agresión sí es natural. La agresión es natural, necesitamos ser agresivos en algún momento de nuestra vida porque es adaptativa. El ser humano necesita de la agresión y no solamente el ser humano, sino todos los seres vivos. Por ejemplo, pues una cebra de repente huyendo de su cazador, que podría ser un león, ambos están ejerciendo agresión, uno al defenderse y el otro al atacar. Pero fíjense que en el reino animal no, esta cuestión no se da porque el león se sienta superior, simple y sencillamente se da por una cuestión de instinto de sobrevivencia. Uno quiere vivir al defenderse y el otro quiere vivir al comer, al cazar y comer y darle a sus cachorros o a la manada pues del alimento que va a cazar. En ningún momento aquí hay un pensamiento de que porque yo soy león, yo tengo el derecho de matarte. Entonces, lo mismo pasa con los seres humanos, ¿no? O sea, la agresión es adaptativa. Necesitamos de la agresión para marcar límites inclusive, ¿no? Lógicamente, esta agresión pues tiene que tener tintes y características asertivas para buscar no hacer daño al otro y poder, sin hacer daño, pues delimitar qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan del entorno. Repito, la agresión es adaptativa, o sea, me adapta al medio. Sin embargo, la violencia busca sobajar. La violencia lo que busca es eh, hacer daño a un otro por el simple hecho de que lo puedo hacer y por el simple hecho de que tengo la idea de que yo soy mejor y tengo el derecho de hacerlo. Entonces, esta es la idea fundamental y la diferencia entre violencia y agresión. Y en cuanto al tema de violencia de género, pues podríamos indicar que esta idea y este pensamiento en este caso de hombres hacia mujeres, pues se da desde un concepto, desde conceptos y construcciones sociales. Cuando hablamos de violencia familiar, hablamos de actos de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación y que tenga por efecto causar daño. Eh, pues es importante aquí notar que muchas veces se nos ha dicho de que los padres, en algún sentido, tenemos una dominancia, ¿no?, sobre los hijos. Lo que los padres en sí tenemos, pues, es un deber, ¿no?, de crianza con ellos, sobre ellos. Pero, pues, repito, en esta construcción social, pues la violencia está institucionalizada, permitida y además exigida, ¿no?, por otros miembros de la sociedad.
no estás criando bien a tu hijo, mira, ya se descarrió, dale sus buenas correadas, etcétera, ¿no? Lo que en todo caso se da en este tipo de violencia, que es la violencia familiar, es la de ejercer, repito, por un pensamiento de que yo soy el que tiene que poner en vereda a todos, el que tiene que poner, y en nombre de poner el orden en esta casa, pues ejerzo todo tipo de agresión desmedida, física, verbal, emocional, económica, sobre los miembros de esa familia. Es típico ver pues a muchas personas porque se pelean con la mamá o se pelean con la cónyuge o el cónyuge, pues de pronto que paguen los hijos las consecuencias, ¿no?, de esos problemas conyugales. Y repito, pues esto siempre va a tener la base de porque soy tu padre o porque soy tu madre, etcétera. Es muy importante notar aquí en la violencia familiar que muchos padres, repito, no pueden, no poder resolver sus propios conflictos como pareja, inmiscuyen a los hijos, meten a los hijos en sus conflictos. Los hijos se confunden mucho. Y a veces los padres creen que tienen derecho pues sobre el hijo más que el otro, ¿no? La madre cree tener más derecho que el padre sobre el hijo, o a veces el padre cree tener más derecho que la madre sobre el hijo. Y esta situación confusa y caótica, pues lo único que genera es una sensación de abandono, soledad en el niño, en la niña, que es muy posible que repita a manera de patrón, pues en sus demás relaciones. Entonces es importante notar esto porque la violencia repetirse, tiende a repetirse como si en algún sentido, desde un pensamiento sistémico, este cuerpo colectivo que se llama la familia, pues buscase una homeostasis de generación tras generación, buscando, repito, un equilibrio para sanar dicho sistema familiar. Entonces es interesante notar esto, es interesante que podamos hablar de la violencia que se ejerce sobre otra persona por el simple hecho de ser masculino o femenino, y también sobre la familia por pensar que se tiene derecho por el simple hecho de ser padre, que las consecuencias en este caso son nefastas, negativas, no solamente a nivel individual, familiar, sino también social. Muchas de las personas infractoras o muchas de las personas que cometen delitos, pues graves o no, tienen en su historial de vida pues este tipo de situaciones, ¿no?, de hogares violentos, sumamente violentos, o de abandonos, de omisiones en la crianza, que hacen que estas personas pues busquen no quién se la hizo, sino quién se las paga, ¿no? Entonces, es muy importante notar esto y la repercusión que tiene pues en la vida social. Este es un tema no solamente de la familia, de las personas que lo pasan, sino es un tema realmente de todos, porque todos conformamos el tejido social y en algún momento y en algún sentido pues vamos a nosotros vernos afectados por esta situación. No podemos cerrar nuestros ojos a decir, bueno, pues esto pasa en la colonia tal, esto no pasa en mi colonia, o esto sucede con tal grupo de personas, eso no sucede con nosotros, porque estaríamos cerrando los ojos a un hecho fundamental de que todos somos comunidad, ¿no? Por más que vivamos en distintas áreas geográficas, realmente todos conformamos un tejido de vida.
Muy bien, vamos a tocar el tema de violencia sexual. La violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones no deseados. O sea, si alguien no desea que le lances un piropo o una indirecta del tipo sexual, también se cuenta como violencia. Estás violentando. Si alguien no te lo acepta, pues ya te conviertes en un violentador si quieres imponer pues un diálogo de ese tipo, ¿no? O una insinuación de tipo sexual. O las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona. Pues el tomar fotos o el tomar fotos de la intimidad, aún haya tenido intimidad contigo, aún hayan tenido sexo o hayamos tenido sexo con alguna persona, no tenemos el derecho pues de exhibirla. Por más que los dos hayamos estado en dicho acto, no tengo yo el derecho de violar su intimidad, ¿no? Entonces, todas estas situaciones componen la violencia sexual. Es el acto sexual, es la tentativa, es el querer hacer comentarios o insinuaciones no deseados, comercializar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona, etcétera, ¿no? Bueno, independientemente, repito, de que si con esta persona nosotros tenemos o no una relación. Y ¿por qué digo esto? Porque existe dentro del matrimonio inclusive violencia sexual, existe violación. Pero repito, en el constructo social, el hombre o la mujer le pertenece al hombre, ¿no? Esta construcción de que ahora es mía, ¿no? Es mi señora y yo soy el señor de ella. Entonces, esto ya no es así. Ya se tipifica como violencia sexual, pues a una persona que aún tenga un vínculo, pues familiar o de pareja legal, como en el matrimonio, pues aún si la otra persona no consiente, pues es tipificado como violación. Entonces, sí es importante que podamos notar esto. El violentador sexual cree tener derecho sobre el cuerpo del otro, eso sí quisiera notar aquí, y pues lo va a expresar de muchas maneras, ¿no? Con tentativas, con actos concretos, con insinuaciones o violentando la intimidad del cuerpo del otro. Eh, Otro tipo de violencia que podemos nosotros observar, pues es la violencia patrimonial y económica. La patrimonial, pues es el control del patrimonio, herencia o bienes materiales de la pareja o hijos. Pues anteriormente, pues los padres inclusive amenazaban, ¿no? Amenazaban con desheredarte si es que te portabas mal o si no hacías lo que ellos querían, ¿no? Dentro de una relación, dentro de una familia, pues bueno, en familias tradicionales y en épocas anteriores, pues quien ejercía básicamente este control del patrimonio sobre los, la pareja, la esposa y los hijos, pues era el padre. El padre era el que tenía el control del patrimonio familiar, de la casa, pues, de los bienes que podría tener esa familia. Y pues en algún sentido pues ejercía cierto control y de esa manera tenía controlada a toda la familia. Eh, repito, esta cuestión pues se puede tipificar o se ve como un acto violento cuando a partir de este control de la familia, pues yo quiero ejercer y hago mi voluntad en contra de la voluntad de los otros. La violencia económica es el control del dinero, eh, eh, a no informar el monto de ingresos familiares y a impedir el acceso a ellos, ¿no? Es muy parecido
a la violencia patrimonial y es ejercida por uno de los miembros de la pareja en contra del otro. No, no, por ejemplo, no está informando de los ingresos, está negando un derecho, por ejemplo, a la mantención del hijo o el apoyo de la familia, ¿no? A pagar los diferentes servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay personas que ejercen control a partir también del dinero, ¿no? O sea, y regresas conmigo, por ejemplo, pues yo te voy a mantener. Si te vas de mi lado, ya no te voy a dar dinero, ¿no? Y eso ahora está tipificado como violencia económica, ¿no? Y por ejemplo, en la separación se asigna una partida para la presupuestal para la madre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está ejerciendo la crianza del niño, ¿no? Y por supuesto el niño porque tiene derecho por el simple hecho de estar en la vida, ¿no? Y el derecho pues a ser mantenido, el derecho de a acceder pues tanto al alimento como a la educación y este tiene que ser satisfecho pues por los progenitores. Cuando una de estas personas se niega por ejercer control, pues está pues entrando en un acto de violencia económica. Pues esto mucho se ve, lo veo, ¿no? A manera de chantaje de cualquiera de los dos cónyuges, pero mayoritariamente de los hombres, que en algún sentido hemos tenido privilegios en esta sociedad, en nuestra sociedad, y privilegios también a partir pues, de nuestra composición orgánica. Nosotros no llevamos ni acarreamos al bebé en la etapa de gestación, ¿no? Y eso hace que tengamos ciertas libertades que han sido avaladas por la propia sociedad, ¿no? Y por las propias instituciones sociales. Y pues yo lo que podría decir a manera de ejemplo es que lo veo muchísimo, ¿no? De hombres que ejercen chantaje sobre sus mujeres cuando pues estas ya no quieren, por ejemplo, ya estar en pareja por distintas situaciones, alcoholismo de parte de la pareja o infidelidades u otras situaciones pues que vulneran su dignidad y el respeto propio que pueda tener una persona, ¿no? Entonces ya al no querer una relación, por ejemplo, de una mujer con un hombre, pues estos generalmente o mayoritariamente pues dicen, bueno, si no quieres nada conmigo, pues ya te corto la partida presupuestal o ya te corto el dinero y ve tú cómo te mantienes, ¿no? O si te vas de mi lado, pues ya no te paso ni un medio, ni un quinto, ¿no? Y tenemos muchísimas mujeres criando solas a sus hijos, eh, inclusive huyendo del maltrato físico de muchos de sus parejas, y bueno, que tienen que huir, ¿no? A colonias pues no conocidas, donde no tienen un grupo de apoyo conocido, y bueno, se enfrentan a situaciones realmente difíciles en las que tienen que trabajar quizá en dobles jornadas y eso hace que pues tengan que dejar a sus hijos. Y repito, esto se convierte en un patrón, ¿no? Porque estos niños a su vez se sienten abandonados, han vivido en un ambiente de violencia y pues tienden a replicar este tipo de situaciones. Por eso es que estamos hablando de todo esto, no es porque nos interese hablar o que hagamos una apología de la violencia, sino al hablar de ella, al hablar de los distintos tipos de violencia, pues lo que buscamos es problematizar, o sea, analizar y a partir del análisis buscar soluciones. Pues esto lo que vengo mencionándoles está dentro de un marco teórico, está dentro de la ley y pues lógicamente lo que busca la ley es erradicar, prevenir y en algún sentido eh, pues buscar la manera de que estas situaciones no se prolonguen en el tiempo, porque finalmente esto es como uno de los factores
que generan una inseguridad social, ¿no? Personas viviendo desigualdad, personas ejerciendo desigualdad y por supuesto ya hemos visto anteriormente que la desigualdad pues es la base de individuos violentos y de sociedades violentas. Pues vamos a hablar de la violencia psicológica. Mucho he escuchado de personas que me comentan que sus parejas les dicen, por ejemplo, ¿no? Sin mí no eres nadie, ¿no? No eres nada sin mí. De pronto les dicen, pues bueno, o sea, ya estás gorda porque estás embarazada, etcétera, ¿no? Y ejerciendo en algún sentido un tipo de violencia psicológica. Repito, la violencia busca sobajar, la violencia busca que se perpetúe la idea de que yo soy mejor que tú. Y en el tema de violencia de género es yo soy mejor que tú porque soy hombre o yo soy mejor que tú porque soy mujer. Entonces, en el tema de la violencia psicológica podemos decir que es la acción u omisión. eh, Cuando hablamos de omisión hablamos de falta de afectos o cuidados que provoca en quien lo recibe alteraciones en su desarrollo, autoestima, salud emocional o trastornos psiquiátricos, ¿no? Hay personas que permanentemente están insultando a sus parejas, permanentemente están insultando a sus hijos y eso genera atrofias en el desarrollo, atrofias en la propia autoestima o la autoestima, en la salud emocional, porque crecemos con ideas de que algo no está bien en nosotros, porque si somos gordos, si somos flacos, si somos altos o si somos bajos, etcétera, ¿no? Y pues todo esto se manifiesta a través de críticas, insultos, gritos, celos, amenazas, aislamiento de personas o cosas queridas, comentarios despectivos, manipulación, maltrato o dar muerte a animales domésticos, amenazas de golpes o muerte. Entonces, hace poco me comentaba una señora, trabajo clínico, en un trabajo individual, que pues su marido le decía eso, ¿no? No eres nada, no eres nadie sin mí, ¿no? Entonces, porque esta mujer en algún sentido ya fue teniendo esta idea clara de que su marido era un violentador. Entonces ya le fue diciendo te voy a dejar, ¿no? Y este hombre se reía, ¿no? De manera muy, digamos, perversa o de una manera burlona y le infería o mejor dicho, le decía esta frase de sin mí eres nadie. Entonces estamos viendo o estamos frente pues a una situación eh, pues en la que una persona pues está sobajando y está afectando la autoestima del otro, ¿no? También es frecuente, pues repito, ¿no? Muy frecuentes son los celos, ¿no? Los celos, los insultos por los celos, el llamar a una persona de tal o cual manera, porque simple y sencillamente pues se tiene una inseguridad por uno mismo. Entonces, pues todas estas manifestaciones, ¿no? Como les decía, gritos, celos, amenazas, etcétera, pues están catalogados como violencia psicológica. Entonces, es muy importante que podamos conocer los distintos tipos de violencia al momento, por ejemplo, de entender qué nos está pasando, qué está sucediendo. Si yo en este momento o constantemente o sistemáticamente estoy recibiendo insultos o amenazas, ¿no? O por ejemplo, te voy a quitar al niño, ¿no? Si no estás conmigo, te voy a quitar a los dos y ya tú vas a ver cuando lo ves, ¿no? O matar animales delante tuyo, ¿no? O de repente cargar un arma, nada más por cargarla, ¿no? Toda esta situación se tipifica como violencia psicológica. Quizás si la estás viviendo, es muy importante que pongas las barbas en remojo y que puedas empezar a entender que esto no es normal, que esto no es natural,
que esto es algo aprendido por parte de esta persona y algo que posiblemente tú aprendiste en tu propio hogar, pero que no es natural, ¿ok? Que como es aprendido también se puede desaprender y que esto, pues en algún sentido, ya lo contempla la ley como, como causal, repito, de violencia, sean insultos, sean maltratos, sean amenazas, celos, etcétera. No es natural. Muy bien, pues vamos a hablar sobre la violencia laboral. Es el abuso por parte de las instituciones públicas o privadas, la cual se genera en dos niveles y puede causar daño físico o emocional. Eh, de la institución hacia sus propios trabajadores, ¿okay? O sea, la institución puede ejercer algún tipo de violencia a través pues de poner más horas de trabajo o amenazarte que si no trabajas esas horas, pues te van a despedir, o el acoso sexual, por ejemplo, dentro del trabajo, etcétera. Entonces, repito, se da de la institución, hablando de acoso laboral, hacia el propio trabajador, o de la institución, esa es la otra forma, de la institución hacia usuarios de los servicios que prestan, ¿no? O sea, si en algún sentido, pues una institución, como por ejemplo, no voy a poner nombres, pero una institución prestadora de servicio telefónico, por ejemplo, ¿no? No atiende las distintas quejas de sus usuarios, pues podría estar incurriendo también en una violencia laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con lo que está diciendo y en algún sentido pues está engañando de lo que dijo que iba a ofrecer. Entonces es muy importante ver aquí que existe violencia laboral. En el tema de género, hablando de la perspectiva de género, pues podríamos indicar pues esta diferencia de salarios entre hombres y mujeres, el acoso sexual, por ejemplo, de la que son víctimas mujeres, o el hecho de no hacer caso o por parte de subordinados o jefes por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces es muy importante también notar que se dan este tipo de situaciones dentro de las instituciones laborales y que pues eso también no es natural. Eso es parte de lo que hemos aprendido como sociedad. Muy bien. Vamos a hablar de las causas y consecuencias de la violencia familiar y de género. Eh, pues estábamos hablando en un inicio acerca de la construcción social. Y una de las construcciones sociales pues, son los roles de género. Los roles de género pues, son las tareas que se asocian a cada persona de acuerdo a su género. La mujer se queda en casa, el hombre sale a trabajar. La mujer hace tortillas, el hombre trae el alimento, ¿no? La mujer cría al hijo, el hombre pues sí puede irse con sus amigos, ¿no? Puede irse de parranda. Entonces, los distintos roles sociales o las distintas actividades que se le han marcado a hombres y mujeres es lo que se conoce como los roles de género. Por ejemplo, un hombre tiene que ser, decía en un inicio, ¿no? Feo, fuerte y formal, pero también tiene que ser protector, proveedor y preñador, ¿no? Mientras que una mujer tiene que ser sumisa, una mujer tiene que ser pues calladita, como dice el dicho, se ve mejor, se ve más bonita, entre otras cosas, ¿no? Los hombres no lloran, las mujeres sí lloran, etcétera. Muchos de estos estereotipos, mejor dicho, roles a los que se ha asignado a los hombres y mujeres, pues es lo que nosotros vemos dentro de lo social y de lo que está cambiando pues en este momento, ¿no? ¿Cuáles son los efectos físicos a corto plazo? Uno de los roles de género, pues
es estas conductas a veces de riesgo, ¿no? Que generan que hombres, por ejemplo, tengan hematomas, cortes, huesos fracturados, lesiones de órganos, ¿no? Y otras partes del cuerpo, porque tienen conductas de riesgo. O sea, son las conductas propias de un hombre que a veces, pues al mostrar orgullosamente nuestra cicatriz, nos hace como si fueran galones, ¿no? Como si hubiéramos ganado algo y como si fuera una insignia, repito, galones, pues lo mostramos de manera orgullosa, ¿no? Entonces, esos son los efectos físicos a corto plazo, pues, por ejemplo, de los roles de género, ¿no? Y dentro de los roles, repito, están estas conductas de riesgo, ¿no? Los efectos físicos a corto plazo en mujeres, por ejemplo, es el sangrado vaginal, el dolor pélvico, el embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los efectos físicos de estos roles de género? La artritis, asma, dolor crónico, úlceras estomacales, problemas cardíacos, síndrome del intestino irritable, pesadilla, insomnio, migraña, estrés, problemas del sistema inmune. Entonces, pues en estos roles de género y en estas tareas de los roles de género, pues muchas veces también las mujeres generan o están en situación de riesgo justamente a largo plazo por las tareas que realizan, ¿no? El lavar, el planchar o el estar en la cocina y de pronto pues tocar caliente y luego frío, pues genera, por ejemplo, situaciones como artritis, asma, dolores crónicos, pues las úlceras estomacales por justamente no poder expresar ideas o por no poder expresar, etcétera, problemas cardíacos, síndrome del intestino irritable, etcétera, ¿no? Son los problemas físicos, por ejemplo, por el hecho de estar calladas, ¿no? Por el hecho de no poder expresar. Hace poco me contaban el caso de una señora que generó cáncer en el estómago y pues esta mujer estaba muy enojada con su esposo porque durante todo el tiempo que estuvieron casados, pues este hombre pues le era infiel, ¿no? Casi desde el principio de la relación. Entonces esta señora empezó a generar pues una molestia, un enojo que se fue traduciendo en una gastritis, en una colitis, luego en úlcera y luego en un cáncer al estómago. Entonces, sí, es muy importante pues, revisar estos roles porque, repito, lo que generan en los hombres, por ejemplo, es conductas de riesgo. Los hombres, por ejemplo, tienen una menor esperanza de vida, las mujeres sí lo tienen más, por justamente las conductas de riesgo, ¿no? El andar en moto, el andar a toda velocidad en los carros, embriagarse, pues, y esa embriagoz pues, nos lleva a conductas pues, que nos ponen nuestra vida en riesgo. Y pues en las mujeres, pues estos roles de, por ejemplo, quedarse callada, el no decir las cosas, el quedarse en casa, pues tiene problemas físicos a corto y a largo plazo. Bueno, en el tema psicológico, pues está el trastorno de estrés postraumático, la depresión en mujeres, la ansiedad, por supuesto, y el uso de sustancias, ¿no? El uso de sustancias que podrían generar pues, una dependencia a dichas sustancias, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la violencia familiar y de género en la vida cotidiana? En el trabajo, por ejemplo, interfiere en la capacidad de trabajo y su rendimiento. Renunciar o ser obligados a o ser obligadas a sus trabajos, en el caso de las mujeres. En el hogar, se ven obligadas las mujeres a abandonar sus hogares debido a la violencia para encontrar seguridad. Muchas de las mujeres y niños llegan a estar en situaciones de calle, por ejemplo, ¿no? En la escuela, miedo a denunciar el abuso y que eso provoque burlas o acoso por parte de los compañeros y autoridades, orillando a la renuncia y perder sus estudios, ¿no? Estos son los efectos de la violencia en la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Mm,
Bueno, vamos a hablar de masculinidad. La masculinidad se define como un conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son características de un hombre. Abarca rasgos culturales, históricos y biológicos. Actualmente es cuestionada y se trabaja por crear otro tipo de masculinidades. Entonces, es un poquito lo que hablábamos en un inicio, ¿no? O sea, la masculinidad es como un rol, como una asignación de género, pues tiene ciertos atributos. Hay diferentes tipos de masculinidades. Está la masculinidad hegemónica, la masculinidad subordinada y la masculinidad alterna, ¿no? La hegemónica es la que todos conocemos, que es la del hombre ejerciendo este macho, ejerciendo hegemonía o ejerciendo violencia sobre otros, ¿no? La subordinada es aquel hombre sensible y la alterna es la de que el hombre quiere elegir, ¿no? Libremente, ¿no? Sin necesidad de ser ni hegemónico ni subordinado, que es la que en todo caso sería la más auténtica, por llamarlo así, entre los hombres, ¿no? Vamos a hablar del machismo. Es una ideología que tiene como característica principal actitudes, conductas, prácticas y creencias que ponderan la superioridad de hombres sobre mujeres. Entonces ya es una idea de por sí. El machismo por autonomía es violencia. Es la violencia que se ejerce a partir de la idea de que los hombres son mejores que las mujeres. Hay micromachismos, lo vemos a diario, las descalificaciones, por ejemplo, por el hecho de ser mujer. Mucho he visto, por ejemplo, en las redes sociales que hay mujeres que opinan sobre fútbol y dicen, no, mejor métete a la cocina, tú no tienes que opinar sobre fútbol, ¿no? Entonces, esos son micromachismos, ¿no? O que la mamá le pida a la hija que le planche al hermano o que cocine o que le haga de comer al hermano por el simple hecho de ser mujer y el hermano varón, ¿no? Entonces, pues ahora se habla de paternidades responsables, o sea, de que ambos ejerzan pues paternidad sobre el hijo y de que ambos se puedan jugar, o mejor dicho, puedan ejercer y llegar a acuerdos de crianza sobre el niño y sobre la niña, o sea, involucrarse en la crianza. Y pues para hablar ya de un hombre más honesto, pues estamos hablando de los nuevos hombres. ¿Y qué es un nuevo hombre o qué es la nueva masculinidad, ¿no? Se trata de que no existe un modelo ideal de hombre, pero sí podemos trabajar para construir formas más equitativas y justas de relacionarnos entre hombres y mujeres, relaciones equitativas, respetuosas, amorosas, democráticas y seguras, tanto para las mujeres como para uno mismo, basadas en la equidad y no en el poder, el machismo, la homofobia y los privilegios. Entonces, sí es importante que nosotros ya nos adaptemos a este nuevo tiempo. Ya no se necesita este pensamiento de macho hegemónico que quizás sí fue funcional en sus tiempos, en un tiempo antiguo, sino necesitamos de hombres más sensibles, que los hombres ejerzamos más honestidad con nuestros propios deseos y pues por supuesto ser empáticos y equitativos con las mujeres para construir y asegurar una construcción de paz, de una sociedad en paz, pues con una libre de violencia y pues con un pensamiento de mediación de conflictos en dignidad, en respeto hacia el otro, sea hombre o mujer. Pues eso es todo por mi parte y pues muchísimas gracias por estar ahí.